¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Vamos a ver a Jesús allá sentado a la diestra de él. Como hombre, pero a Dios pero a Dios todo no lo vamos a ver. ¿Cómo lo vamos a ver todo si Él lo llena todo? Y nosotros vamos a ocupar un pedacito. Entonces, ¿sí me entienden? ¿Y el Espíritu Santo no es espíritu? También. Y entonces... O sea que lo único que vamos a ver realmente es a Jesús. ¿Para qué? Más adelante lo vamos a ver. ¿Por qué se hizo hombre? Ahí lo vamos a ver. Porque es que es realmente sorprendente la vida de Jesús. Es delicioso. Es lo máximo. Vamos a seguir. Listo. Entonces, el término que se utiliza ahí cuando dice dijo hagamos, dijo Dios. Estaba refiriendo Dios es Elohim. Elohim. Como es singular y plural, por eso dice hagamos, dijo hagamos. ¿Me dice entender? Sí, porque claro. Elohim es singular y plural. ¿Por qué? Porque está manifestando, aunque no nombre la Trinidad, está expresándose como pluralidad. Ahí es un término que habla de pluralidad de Él, que es Trinidad. Listo. ¿Con quién hablaba? Ya dijimos, entonces, si no eran los ángeles, hermana Leonor, no eran los ángeles. Entonces, ¿con quién hablaba Él? Con el Espíritu Santo. Con Él mismo, con el Espíritu Santo y con el Hijo. Pero como aquí no nos está diciendo que estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino que la Biblia nos dice que dijo Dios, entonces ¿qué tenemos que decir? Que Dios ¿con quién hablaba ahí? Con Él mismo. Con Él mismo. ¿Sí me hago entender? Claro. Sí, sí. Porque Él es uno solo. Es uno solo, muy Así bien. utiliza el hagamos, es uno solo. Porque es que es para llevar a la gente a que primero conozcan a Dios como tal, como Él se está mostrando acá. Él no se está mostrando acá como Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque si no me lo hubiera hecho saber, me hubiera dicho entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu. No, y tampoco estaba el Hijo todavía. Sí estaba. No, el Hijo ya estaba, el Hijo pero no estaba en carne. pero no estaba No estaba en carne, está desde antes de la fundación del mundo. Hubiera confundido más a la gente. Hubiera confundido, porque ¿cómo así? ¿Sí? Y entonces habría la posibilidad de la que se nos acusa de tener tres dioses. Entonces el uno empieza a adorar a Jesús, el otro al Espíritu o el otro al Padre. Claro. Y Dios dice, no Señor, yo soy uno solo, uno. Yo soy un Dios, no soy tres, soy uno. Pero Hijo es Dios, Padre es Dios y Espíritu Santo es Dios. Sí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sí, exacto. No, tranquilo, Padre, Hijo y Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Los tres son Un solo Dios. Dios. Exactamente, un solo Dios verdadero. Ya, punto. Ahora sí entiendo más el concepto de que nos explicabas la otra vez de que Dios es uno. Punto. Y no estabas hablando de ninguna unicidad, No, sino nada. Dios es uno Exacto. en pensamiento, en voluntad. Cuando en se emociones. mueve este afecta a los demás. demás. No, Él no se puede mover Él no solo, se este puede es el mover Padre. solo. El Padre si se mueve solo y estos dos no se mueven, entonces ¿dónde está la unidad? Bueno, ya vimos el concepto de la Trinidad. Totalmente, de la claro. Trinidad. Ahora, este tampoco se puede mover, este es el Hijo. Me gusta más ese ejemplo porque Tampoco se realmente puede mover. está en Y es una más sola unidad. sencillo. ¿Cómo desprendo el Hijo para que se mueva solo? Entonces, si Él se mueve solo, estaría haciendo lo que le dé la gana. Claro, no tendría... Este si se mueve solo, entonces ¿dónde está de que el Padre se sujeta al Hijo y el Hijo al Padre? Si ve lo que yo le decía a usted, que el Padre se sujeta al Hijo y el Hijo al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Usted ayer Llamo vio, revelar al Espíritu Santo. Juan 14:6 dice: Juan 6:45 dice: sujeción. Sujeción no es subordinación, sujeción es unidad. Eso es sujeción. Así es. Es un solo pensamiento, es un solo mover, es un solo sentir, es un solo Dios. El Espíritu hace lo que quiere el Hijo y lo que quiere el Padre. El Padre hace lo que quiere el Hijo y lo que quiere el Espíritu. Y el Hijo hace lo que quiere el Padre y el Espíritu, y así sucesivamente. Total, es una unidad total. Es una Trinidad. Este es el concepto como más básico que yo puedo tener. No, pero está clarísimo. Pero realmente es así. Dios funciona así. Me está mostrando que Él funciona en unidad total. ¿Listo? Perfecto. Cuando Él baja a la cruz, ¿el deseo de quién fue? Del Padre. Y el Espíritu que estaba haciendo, moviéndose para llevarlos a la cruz, a nosotros. Se va Él porque el deseo de Él era subir y el del Padre no era recibirlo.
Y el del Claro. Espíritu, ¿cuál es? También que suba. ¿Para qué? Para que nosotros subamos. ¿Y aquí qué está haciendo? Subiéndonos allá. ¿Sí ve? Una unidad perfecta. Qué hermoso esto. Sí. Listo, sigamos. Muy bien, muy bien. Bueno. Vamos por el 26. Entonces, 97. entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero aquí dice a su imagen. ¿Cuál será No, su? cuando dice lo creó, a su. Pero el Génesis 1.26, ¿qué dice? A nuestra, A nuestra, sí. conforme a nuestra semejanza. semejanza. ¿Qué quiere decir Igual. con eso? Que como Dios es espíritu, ¿Se acuerdan que lo habíamos explicado? Sí, muy bien. entonces Él a nosotros, o sea, nosotros también somos espíritu. ¿Qué quiere decir a nuestra imagen y a nuestra semejanza? Bueno, entonces dijo Dios en el 26, Sí. 1.26, hagamos al hombre a Nuestra nuestra imagen. imagen A la conforme imagen a de nuestra la semejanza. Sí, muy bien, a nuestra imagen. Ahí está diciendo nuestra. Conforme a nuestra semejanza. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo es la imagen de Dios, hermana? No, pero no Leonor? tiene rostro físico. Exacto, entonces, ¿cómo puede Él hacernos a su imagen? En cuanto a la parte espiritual, ¿Sería? emocional. O sea, ¿cómo? ¿Cómo lo Un entienden? momentico. Si no tiene Wow. rostro físico, Ay, Dios, no sé si decirlo, dale. dígalo, No, 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 La no, no, imagen no. de Dios lo creó, dice el 27. dígalo, que O sea, que Dios antes de que formara al hombre, del polvo de la tierra ya lo había creado a su imagen. todo existía antes en la mente de Sí. Dios. En la mente de Dios. Todo Claro. antes en la Wow. mente de Dios. Todo existía antes en Por la eso, mente de pero Dios. respuesta, Y que hay si no algo tenía más. Cuando rostro, dice, ¿sabes cuándo? Y hay algo más hermoso ahí todavía. ¿Qué? ¿Sabes? Claro. Sí, ¿Cuál? ¿qué? No, pero ¿para qué lo digo si ellos lo van a ver después? Ah, Bueno, después. pero ahorita. respondamos No, en- después cuando profundicen más. van Ah, a ya. O ver. sea, Dios que crea si no primero tenía al hombre. rostro. Dios crea primero al hombre a su imagen, antes de haberlo hecho del polvo de la tierra. Dios ya lo piensa, Ya lo tiene. pensó. Lo pensó. Por eso el Señor Jesús fue desde antes de... ¿En dónde? En la mente de Dios. Es que... Como hombre. Claro, como hombre, porque como lo iba a hombre. enviar como hombre. Porque antes era Dios también, como hombre, pero fue destinado antes de la fundación del mundo. Pero ese es otro punto. Sí, No, ese pero es no quiero otro- esa ese es otro respuesta. punto, Si Dios no porque eso es tiene parte rostro, ya de la ¿cómo Trinidad. creó al hombre así? Muy No, bien, entonces, sí. ¿qué es imagen? Entonces, ¿qué es imagen? Cuando lo dice a su imagen, como La él no tiene imagen imagen, como el reflejo Por del, eso él no del tiene espejo. imagen. muy bien, Es lo iba que a traer pensó. el espejo. Es lo que él pensó que en su mente. ¿Dime? Yo tengo un espejo acá al frente y me estoy mirando. Pregunto, ¿ese soy yo? Sí, claro, tú eres ese. ¿Seguro? Sí. Entonces, Ah, bueno, vaya y me es echa un una billete. imagen. Vaya y me echa un billete de Pues chúseme 50 el ya. O sea, O chúseme un ojo. sí, no, sí, use mal el término. Esa es mi Eres imagen. tú, pero en imagen. Muy bien. No eres tú en realidad. Esa es el reflejo. Ese es el reflejo de tu realidad. Sí. Cuando Dios dice. No mi podría imagen, ser el reflejo de tu realidad. Sí, el reflejo mío. De mi realidad, de lo que soy yo. Es la realidad de un reflejo. Más bien, sí, el reflejo de mi realidad, muy bueno, exacto. O mío. Mire, hermana, Ujú. ¿qué es Sí. Dios? Dios es espíritu. Muy bien. Espíritu. Entonces, si ponemos un espíritu a un espejo, O sea, Dios nos creó. Wow. ¿sí entiende No, la no, no, barbaridad? repítelo otra vez porque estaba pensando en otra cosa, pero no, dale. ¿Qué es Repítelo Dios? Espíritu. otra vez. Dios es espíritu. Y si yo pongo un espíritu a un espejo, ¿qué veo? Tú no lo vas a ver. Nada. No. Pero ¿qué es Dios? Es un espíritu. Y entonces, ¿qué veo de Dios? Si lo lograra ver. Eso es- ¿Qué veo acá de Dios en las escrituras? ¿Tiene mente? Tiene mente. Sí, sí, sí. Sí, tiene su voluntad. Tiene voluntad Y tiene emociones. y tiene emociones. Sí. ¿Cierto? A ver, dale. Dios tiene mente, voluntad y emociones. ¿Cierto? Sí. Este es Dios. Dios es espíritu. Ujú. Pero como espíritu tiene mente, voluntad y emociones. Esto es el alma. Es una vaina bárbara. Dale.
Entonces, ¿qué hace Él? Me crea su imagen, ¿cierto? Sí. ¿Qué pone en mí si Él no tiene imagen? Pero Imagen pone con mente. física. Pone mente. Me da una mente. Porque Él no tiene imagen física. Claro, él no tiene imagen física. Me da una voluntad. Digamos, pongámosla así para que quede minúscula. Y me da unas Emociones. emociones. Pon aquí la D. Perdón. Sí, la opción. Este es Dios y este soy yo o Adán. ¿Sí me hago entender? Esta es la imagen. ¿Se acuerdan hace 8 días que hablamos qué era Jesús? Imagen del Padre. Mírelo. ¿Quién era este? El primer Adán. El primer Adán. Y el segundo, mírelo. ¿Sí lo ve ahí? No, espérate. El primer Adán es Adán. Este, Y el segundo Adán es Jesús. Cristo. Cristo, sí. ¿Qué hizo este? Cabeza federada. La cabeza, sí, la No reflejó. Ya que vino Cristo a morir en la cruz. a reflejar esto. A reflejar al Padre. Aquí Pero la ahí imagen puso las de él, emociones, nada más. cabeza federada. La Ahora, mente, la voluntad y las emociones. Sí, él es la Las cabeza. seis, pero ahora. Ahora. él vino a reflejar al Padre, lo que no hizo Adán. Por eso fue que perdimos la relación con él. ¿Sí lo está entendiendo o está muy... No, no. No, muy- tiene que volver a comenzar. Sí, porque ya no. Explícale de No la entendí. mente y la voluntad. Es que esto es para más... Más Sino que yo lo profundo, me- sí, imagino, yo lo de- metí la aquí, mente alcanza pero- a entender. No, Realmente- pero está claro. Ahora sí, sí. No, pero yo no entendí. Pero Pero fíjate, no, la mente- no me la voy a meter mente- con esto de acá. la mente Solamente no me es- va a dejar sí. esto. La mente no es corporal, ni la voluntad, ni las emociones son corporales. ¿Qué es Dios? Como Dios tiene mente, voluntad y emociones, Ujú. Él cuando nos creó en el versículo 27, nos creó 26. como Él, a su imagen, Sí, 27. en mente, en voluntad y emociones. Emociones. Pero todavía nosotros no éramos. No, Adán todavía no era material. era material, pero En lo la que mente. es la imagen del hombre y de él es esto. Era material. Pero Pero todavía él- no había sido hecho Hizo el hombre. ¿De dónde lo hizo? del polvo de la tierra. Ahorita vamos para allá. Ok. Lo que pasa es que este es el 1.26 que me dijo cómo lo está haciendo. Ujú. ¿Ese es el qué? Sí, menciona El uno- dos cosas. el que uno- no Ah, el el son 1.26. Pero el 2.7 Perfecto. me detalla, ¿Cómo fue? el 2.7 me detalla cómo fue. Génesis 2.7 me detalla cómo fue, que ya es todo lo que usted está diciendo. Aquí No, me lo que está pasa diciendo es que cómo ahora lo está entiendo dos haciendo. palabras, crear y formar. Ah, muy bien. Exactamente. No es lo mismo Muy crear bien. Que formar. porque Dios es el que crea. Es. O sea que en el 27 solamente creó eso. El Hijo Tenía es el que tenía crea. la mente del hombre así. Tenía nada más El Hijo es la el que plan crea. así de. El Hijo es el que crea Y Dios forma. y Dios es el que forma. Hasta que sea formado el carácter de Cristo en. Nosotros. Explícale a la Pero hermana, listo, no vamos a meternos. Sí, yo no he De nuevo la entendido imagen. eso, hermano. Mire qué sucede con esto, hermano. Y los televidentes, pues también. Muy bien, vean. ¿Qué es lo que sucede con la imagen? En el Génesis 1.26 Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sí. ¿Cuál es la imagen de Dios? Si Dios no tiene imagen porque Él es espíritu, pero es persona. Como es persona, refleja una imagen como tal. Es decir, sus pensamientos se hacen visibles a través de la creación. Su voluntad se hace visible a través de la creación, que es lo que estamos viendo. Por Porque eso él es hizo lo Dios que él tan quiso. sabio, mandándonos primero los 5 primeros días. ¿Para qué? Para que veamos que en esos primeros 5 días se está expresando la mente, la voluntad y las emociones de Dios. ¿Dónde? Claro. Donde mente. Entonces dijo Dios. Entonces dijo Dios, no es bueno. Entonces dijo Dios, sí es bueno. Emociones. Después hizo Dios voluntad. Después dice, y vio Dios que era bueno. Y llamó Dios Emociones. mente. Y llamó Dios mente, ¿sí? Cuando llamó a los cielos, tal, a Después las dijo. lumbreras. Después dijo, voluntad. vemos involucrada toda la imagen de Dios. ¿Cuál? Su mente, su voluntad y sus emociones. Pero Él es espíritu. Lo que pasa es que tratamos de entenderlo como nosotros. El hecho de que Él tenga mente, voluntad y emociones no significa que sea carne.
Él no Y es de hecho carne. Él no es carne. Él es espíritu. Él es espíritu. Como es espíritu, pues tiene mente, voluntad y emociones, porque lo vimos en los primeros 5 días de la creación, ¿cierto? Entonces, esta es la imagen de Dios, lo que yo puedo ver reflejado. Cuando usted ve una fruta, ve la imagen de Dios reflejada ahí. ¿Por qué? Porque dice, Dios la hizo, Dios la pensó así, decidió hacerla y dijo que era buena. Entonces estamos viendo aquí, En una fruta en una fruta, a Dios mismo. reflejada, O sea, reflejado, la más imagen. que todo, la imagen. No es Dios, No es Dios. pero puedo ver los atributos Los de Dios, atributos de Él. como los que vimos la semana pasada, que es su santidad y su amor, diciéndome, ¿te gusta la manzana? Te amo. ¿Sí? ¿No te gusta la manzana? Tranquilo, tienes aquí la pera. Tienes No, esta, tienes esto. tal. Listo. Perfecto. Y con el otro que no conoce a Dios, y le hace así a la manzana y dice, ¿esto de dónde salió? Dios le dice, yo la hice. Fue mi idea, fue mi decisión y fue mi diseño. Y me gocé haciéndola. Mente, voluntad y emoción. Le está hablando. La manzana, la pera, el banano, toda la creación, como dice Romanos 1:20, Toda la creación, sí. del 18 al 21, le está hablando y le está diciendo, yo hice esto. Fue mi idea, fue mi diseño, fue mi decisión y fue mi amor ahí involucrado. Mente, voluntad y emociones. ¿Sí me hice entender? Después de eso, entonces, ¿qué hace Dios? Crea al hombre a su imagen y semejanza. Ahí todavía no nos No dice, lo ha formado. no nos dice que lo ha hecho del polvo de la tierra, pero digamos que ahí está hecho. Ya lo creó. Lo creó. ¿Y qué hace? Lo crea a su imagen. Mire la imagen, hermana. Mente, voluntad y emociones. Entonces, ¿dónde las pone? Pues aquí. Se las pone aquí. En su ser. En el ser que va a formar. En el ser. En su ser. ¿Cierto? Listo. Esta es la imagen. Pero dice otra palabra. Dice, a imagen de Dios lo creó y a su Semejanza. semejanza. Esta es la imagen, mente, voluntad y emociones. ¿Cuál sería la semejanza? Semejante a Dios es el hombre. ¿Cómo es el hombre? ¿Cómo es Dios? Espíritu. Espíritu. Eso lo sabemos, sí. ¿Tuvo creación? No, No. ¿Tiene un principio? tampoco. ¿Y el hombre? El hombre sí. Eclesiastés 3:11. Entonces dice Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo Correcto. y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. O sea, ¿cuál es el corazón? La mente, en donde está la mente. Siga, mi hermano. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Bueno, solamente voy a mencionar eso, ustedes se encargan de estudiar. Muchas veces la palabra corazón aparece en la Biblia, pero tiene dos enfoques. Usted busca corazón y va a encontrar, o usted busca la traducción de alma y va a encontrar que dice también corazón. También corazón. Y va a buscar espíritu y también va a encontrar corazón. Realmente la palabra que se menciona para esto es nefesh, en el hebreo, nepech o nefesh, ¿sí? Y es alma, corazón, espíritu, vida, hálito, aliento. Entonces lo que está diciendo es que lo hizo eterno, esa es la idea. Esa es la idea, que lo hizo eterno. El corazón, Ha ahí, puesto eternidad en el corazón. ahí de- cuando dice el corazón se refiere al espíritu. ¿Por qué? Porque esta es la semejanza. La imagen es que tiene mente, voluntad y emociones. ¿Cómo hizo esa mente, voluntad y emociones? Si esto es espiritual, es un ser espiritual, lo hizo eterno, ¿cierto? Mira, hermana, lo hizo eterno. La imagen, Ya la vimos. la vimos, que es mente, voluntad y emociones. Sí. Así como Dios tiene mente, voluntad y emociones, Adán tiene mente, O voluntad sea, la y imagen es emociones. mente, voluntad y emoción. Exacto. Y la eternidad, la semejanza es la eternidad. Es decir, todo La lo hizo eterno semejanza en su es la tiempo, eternidad. todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad. Ajá. Miren, con Sí. un principio No sin un tiene fin. principio, no tiene fin. Mire, En hermano. otras palabras, que la semejanza es la eternidad. Sí. Pero si tuvo un principio, el hombre. Dios, este es Dios Tiene principio y no tiene No fin. tiene fin. y este es el hombre. Este es Dios que no tiene ni principio ni fin
Y este es el hombre, tiene un principio, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dice, Todo. y fue bueno en gran manera. Y ha puesto eternidad. Y ha puesto eternidad, es decir, el hombre no va a morir nunca. Perdón, sí va a morir físicamente, murió, pero no va a ser extinguible. Muerte no es extinción, muerte es cesación o desaparición, no es extinción. El hombre muere aquí, se le extinguió su cuerpo, Su se le cuerpo dañó en bala. material. Y esto, allá a rendir cuentas Perfecto. con su espíritu. ¿Listo? Entonces, hay vida después de la vida, esto es lo que está diciendo Dios, hay eternidad, Indudablemente que sí. eternamente. El hombre va a vivir eternamente, fue diseñado por Dios para que viviera eternamente. O sea que ahí Así se, fue ahí se diseñado. cae la doctrina de que el hombre inmediatamente muera, su alma es aniquilada. No es aniquilada, porque entonces No puede ser Apocalipsis, aniquilada. Apocalipsis, No, y según este versículo es eterna, por lo tanto no puede ser aniquilada. todo lo que Dios hace es eterno. Sí, Pero no es verdad la doctrina. Es no falsa. es verdad, no es verdad. Claro, porque Dios no va a aniquilar al ser humano, porque lo creó eterno. Claro, es la semejanza de Él, es una eternidad. O sea, la semejanza de Él realmente es hacia la eternidad. Correcto. Podríamos El decir- propósito de Dios era que Él fuera eternamente con Él, que Él reflejara eternamente su mente, su voluntad y En sus su emociones. semejanza, y en su semejanza era En su la imagen, eternidad. en su imagen, esa era la semejanza, que fuera eterno, que eternamente, la semejanza es la eternidad, ¿sí? Sí. Él tiene principio, el hombre, y no tiene fin. Dios ni tiene principio ni tiene fin. ¿Cuál era el propósito de Dios inicial? Y sigue siendo, porque no renuncia a sus propósitos. No, él no, porque ¿Cuál él es el inmutable. propósito de Él? Que cuando Él hizo a Adán, lo hizo con una eternidad, para que, con un principio, pero sin fin, para que eternamente Él pudiera reflejar a Adán la mente de Dios, la Su voluntad voluntad de Dios y sus y las emociones. emociones. Hoy en día, el hombre sigue su vida eterna, pero ya hoy, como se cayó el hombre, va a vivir o eternamente con Dios o eternamente sin Dios. El espíritu no desaparece, porque Él sopló de Él. Por Y eso como dice, Él es eterno, ese soplo ¿cómo es va a desaparecer? simplemente eterno. vuelve a Él. Dice que el espíritu vuelve a Él, pero su alma no va a desaparecer, y menos la del pecador. Bueno, pero no nos metamos ahí, que esos son Sí, temas estamos muy metiendo. profundos. Nos enreda Son- más. Nos enreda más, listo. ¿Sí me dice entender, Sí, hermano? hasta ahí va. Es decir, ¿cuál es la imagen? Entonces, La imagen es su no, mente. espérate, La imagen Carlos, es perdón. mente, voluntad y emoción. O sea, su pensamiento, sus decisiones y su forma de amar. Ujú. Y la semejanza, Es la eternidad. es decir, que tiene el hombre, que tiene, Un principio. En principio, pero no tiene. no tiene fin. Y Dios ni tiene principio ni tiene Ni fin. tiene fin. Si usted busca la palabra en un diccionario, usted va a encontrar que semejanza y imagen es casi lo mismo, ¿no? Pero realmente el concepto de Dios no es No lo es el mismo. de los Porque diccionarios. si no, exacto, no es el de los diccionarios. Porque si no, ¿para qué dice Dios era imagen y semejanza? Imagen, Pues para eso dice semejanza. imagen. Sí, A sí. imagen lo dice. Sí, O, claro. o solo a imagen. ¿Sí? Cuando Él quiere resaltar una idea, manda la palabra doble. Pero cuando Él quiere dar el concepto de la idea más ampliado, manda dos palabras diferentes. Es decir, desierto significa ciertísimamente. Sin duda. Sin duda, ni lo dude. Indubitablemente. Sin lugar a dudas. Exacto. Indubitablemente. Por eso imagen y semejanza no puede ser, porque si él quisiera hacer una hipérbole o una exageración del sujeto acá, diría a imagen, lo hizo. No, pero esa O a imagen semejanza, y semejanza. Lo está diciendo imagen y semejanza. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este concepto yo lo busqué, yo primero busqué, a mí me lo enseñaron y después fui a un diccionario a buscar imagen y semejanza. Cuando encontré que imagen era semejanza, también quedé loco. Pero después estudiando sí, lo que pude pasa- entender sí. bien esto. Los diccionarios no tienen. El concepto bíblico Sí, como y primero. Sí, no es el concepto bíblico. Ok. Listo. Bueno, entonces, Que su semejanza perfecto. es porque somos eternos. Somos eternos. Listo. Ya sabemos que Dios hablaba era con Él mismo, ¿cierto? Oye, bien, en el 27 ya metió varón y hembra, pero todavía tampoco había formado la mujer. Bueno, ahí me está diciendo, Exacto. es que los creó. Ahí me está dando un panorama, y en el versículo 2, en el capítulo 2, me da la idea ampliada cómo fue que los hizo. ¿Sí? Por eso el capítulo 2
es como la ampliación del capítulo 1. No es una, no es una, como mucha gente cree del Génesis, que el capítulo 1 y el capítulo 2 se contradicen entre sí. No, el 2 es el complemento del 1. Porque dice, los creó, pero entonces en el 2 es que hablan cómo lo creó. Exactamente. Bueno, vamos para allá. ¿Con quién hablaba Dios? Con él mismo, ¿cierto? Con él Sí, mismo. con el mismo. ¿Cuál es la diferencia de la creación de los ángeles con la del hombre? Aquí lo creó a su imagen y semejanza. ¿Y a los ángeles cómo los creó? Solamente los creó con su semejanza. Los creó con su semejanza. Tienen mente, tienen voluntad y tienen emociones. Pero Exacto. ¿por qué no tienen semejanza? Si tienen mente, miren que los ángeles tienen mente. Tienen mente, Ay, claro. Tienen mente, tienen voluntad. Tienen voluntad. ¿Cómo fue la pregunta? De los ángeles. Este es Dios. ¿Cierto? Los ángeles también tienen mente, Y los ángeles también tienen mente, tienen voluntad voluntad y tienen y emoción. tienen emociones. ¿Emociones? Claro, sienten, se alegran, se ponen bravos, deciden, voluntad, decidieron hacer esto, aquello, más Decidieron adelante, seguir al Señor, los otros decidieron seguir Seguir a a- Adán, exacto. a a querubín. Sata. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los ángeles y los hombres? Si también tienen imagen, perdón, también tienen mente, voluntad y emociones. La diferencia La es que diferencia, nosotros tenemos sí. imagen física. No, la imagen de Dios a la que yo fui hecho es que tengo mente, voluntad y emociones. Los ángeles también. También tienen mente, voluntad y emociones. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por Ellos qué son yo tengo espíritu. la imagen de Dios? Yo también soy espíritu. Lo que El ser pasa es que a humano los también es ángeles espíritu. no los formó, A los ángeles los creó así. simplemente los creó, pero Dice no los que- formó. Mandó y fueron hechos. ¿Se ¿Ya cómo acuerdan? fue la pregunta que hizo ahorita? Lo de los La ángeles. diferencia entre los ángeles y los hombres Es que los ángeles fueron creados y y el hombre, nosotros fuimos creados y formados. y aparte de eso, mire, el soplo del Ah. Altísimo. Esa es la diferencia. Ah, claro, porque todavía cuando nos creó, cuando Él sopló su aliento de vida fue en nuestra formación, sopló eso. cuando formó a Adán. Exacto, ahí formó eso. Pero a los ángeles no los sopló, no les sopló aliento de vida, Nada. porque Él no los formó. Los hizo Él así fue con los su palabra. creó. ¿Sí me entiende? Por eso somos a imagen. Entonces, o sea que tenemos. entonces no, antes de que Dios formara al hombre, lo creó, sí, como creó a los ángeles. sí, antes de que formara lo hizo, lo creó. Exacto. Primero lo hizo, lo Después creó. lo formó. Sí, hay una diferencia entre hacer y formar. Totalmente diferente. Hacer es lo mismo que crear, perdón. que crear. Y después formar Es es diferente. de lo creado, formo. Formo. Exacto. Sí, porque tú no puedes formar De si algo- no ha estado creado. De algo inexistente, exacto. Bueno, Bien. listo. Adelante. ¿Qué debía hacer el hombre en el Fructificar, 28? multiplicarse, Sí, llenar la tierra, sojuzgarla, sí. señorear, ¿Qué es sojuzgarla? dominarla. Dominarla. O sea, ¿qué debía hacer? Dominar Señorear. la tierra, en señor. O ¿Sobre sea, ya qué? aquí demuestra la autoridad que Dios le había dado al hombre Autoridad delegada. ¿Qué le está dando Dios al hombre? Un dominio. ¿Sobre qué? sobre toda la creación. Sobre toda la creación. Volvamos a leer a ver si es sobre toda la creación. Perdón. Bueno, habla El de señorío sojuzgar en los solamente la peces y las tierra. aves, el señorío. Solamente sobre la tierra. Sobre la tierra. Solamente. Punto. Ahí me Se excedí. Punto. Los Sobre la límites. tierra. Solamente la tierra. Lo que me dijo que hizo en los 2 días anteriores. ¿Cómo fue la palabra que acaba de decir? ¿Señorío? No, lo que pasa es que Dominio, mientras estabas señoría. hablando estaba pensando, realmente, o sea, el hombre nunca jamás Jamás. llegará a conquistar el espacio. Nunca. Ya sabía que iba a decir eso. Jamás. No ha tenido dominio. Jamás, no puede. nunca va a tener dominio ni Nunca. sobre el espacio, Nunca. ni sobre los planetas, porque Aunque la ahora la orden, luna. porque la orden de Dios Sobre la tierra. fue solamente Exacto. sojuzgar la tierra. Exacto. O sea, eso es más o menos cuando estábamos hablando de la creación de los ángeles. Cuando Él da el decreto, Él no Eso lo es cambia. imparitable. Él es inmutable. Inmutable, sí. Eso es imparitable. Por más que uno le ruegue, Sí, señor. nunca va a tener. ¿Sabe O por sea, qué? el hombre nunca, nosotros no vamos a conquistar más allá de la, Que ni está siquiera el arriba, espacio. que está arriba No, de, nunca. de las leyes cósmicas Claro. que Él dio para que esto se sostenga. Si usted esas como leyes hombre son- domina esas leyes,
se Sería- cae esto, sería Sí. un caos. Totalmente. Porque imagine el hombre gobernando diciendo, el sol ya no quiero que No tenga quiero esta que masa. salga de esta forma. Exacto. O quiero que el sol demore 48 horas para que me alcance Eso, el día. este planeta no quiero Wow, que me gire así. tenaz. Yo quiero que el planetica este que me gire así, Tiene me otra gire dice así. otra cosa. ¿Sabían ustedes que de los 9 planetas del sistema solar, 2 giran en sentido contrario a los otros? A los 7? otros Ahí ya planetas. no todo eso. Eso yo lo enseñé en ciencia. ¿Sí sabía usted? Sí, en eso ¿Qué sí está es haciendo ciencia. Dios? Le está dando un equilibrio al sistema solar. ¿Qué tal el hombre tuviera dominio sobre este planeta y dijo, hermano, me cansé de verlo a usted girando en contra de todos los otros? Venga, lo pongo aquí. Claro, la idea es no vender una idea de cristianismo, sino la idea es vender la idea de Dios, del único Dios verdadero, el único Dios que está aquí escrito en la Biblia. Listo. Amén. Es ver una historia que Él contó. ¿Para qué? Para que tengamos un conocimiento de este Dios que nos hizo, que creó todo el universo y poder ser bendecidos, como dice el hermano Carlos. Listo. Wow. Génesis 1 del 29 al 31, ahora sí. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, Wow. Listo, entonces, Listo. pregunto, ¿qué comía Adán ahí? Según eso, ¿qué comía? ¿Cuál Bueno, era la dieta de él? Todo lo de la tierra. Toda planta que da semilla. Planta verde comía espinaca, acelgas, ¿Y los animales no se los comía? y comía los animales. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra, O sea en que que se hay podía vida, comer el toda león. planta Se podía verde comer el león, o sea, para se podía comer. comer el león. O sea que se Si podía quisiera, comer el león si quisiera, y sí. el trino- Si quisiera se lo podía comer. el tiranosaurio. Pero leamos bien primero el 29. Y dijo Dios, Planta que da semilla. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Punto. ¿Cierto? punto. ¿Qué dice? O ¿Qué sea, le ha dado? alimento. ¿Qué Los le dio? árboles. Mire, dio Los árboles que tienen toda planta que da semilla. sí, toda planta que da semilla. Paremos ahí un segundo. ¿Cuáles? Toda planta que da ¿Cuál semilla. planta da semilla? Por ejemplo, Planta. planta. Planta es hasta las rodillas las más o plantas menos, o un son- poco, o las caderas. Por ejemplo, ¿Cuál? Arroz, el trigo, la cebada. cebada. cebada, Perfecto. sorgo, El sorgo. avena, quinoa, bueno, todas esas planticas que son aquí. Sí, porque son plantas Mire, nada más hasta cierto Siga, punto. dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla que está sobre la superficie. Miren, ¿sí ve que dice sobre la superficie de Sí. toda la tierra o sobre la tierra? Sí, sobre toda la tierra. No Y- todavía todo sobre los árboles. Eso, y dice, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla. O sea, ahí sí daban Ahí sí los lo es. árboles. Ajá. Manzana, pera, limón, Árboles de fruta. Eso, Sí. ¿qué dice? naranja, Ellos os servirán para comer. para comer. Aquí dice de alimento. 30. Y a toda bestia de la tierra, Y a toda y a ave del cielo. todas las aves del cielo, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida. Ahora vuelve e incluye, toda planta verde les será para comer. Muy bien. Entonces él comía animales. Según estos Ay, sí, versículos. sí Según comía eso, sí animales, comía pero por animales. ejemplo, comer su Vuelva. murciélago. Vuelva y lea. Y a, no y todo. Está diciendo y a. El 30. Y a toda bestia de la tierra. No le está diciendo, mira, he aquí os he dado toda planta. Pero el 30 dice, y a todo animal de la tierra, a toda ave del cielo, Amén, y ya. a todo animal Ya. que se desplaza sobre la tierra. Y a todo en lo que se hay arrastra. O vida. sea, No, podíamos comer lo que pasa, cocodrilo. Pero- lo que pero- pasa para es que que no- Dios le está dando a los animales la orden de que ellos deben comer también de toda planta. Ahí les está dando una dieta A los animales. al hombre y a Y los animales. ¿Cuál era la dieta de Adán? Según esto, ¿usted entiende que podía comer animales ahí? No. Sí, sí. No, ahí sí no lo Pero entiendo. lea el 30, de Y nuevo. a toda bestia de la tierra. Y a toda.
¿Por qué dice que puede comer? Dice, ¿y a toda bestia? No. Lo que pasa es que el versículo 29... Ah, ¿qué dice? Y a toda bestia de la tierra y en las No aves dice que le dio toda bestia. Ah, Le dice que a sí, toda sí. bestia le dio plantas que dan Para semilla, comer. que dan semilla. Lo mismo a las Y a aves. toda Ah, o sea, ave que a la bestia del de la cielo tierra y a todo animal que se desplaza sobre la tierra en que hay vida, le dio la toda planta planta verde. les servirá de La planta alimento. verde se la dio a las bestias. Muy bien, Le tienen que alimentar exacto. de los- Y al de hombre los- también. de los- O sea que el león, bueno, la escritura sí enseña claramente que el león, el tigre, todos ellos comían plantas. Planta. Entonces, ¿qué comía el zancudo? Y finalmente el zancudo. cuando sea la Sí, restitución de las cosas, el león volverá otra vez Comerá a comer comer paja y heno, como y el heno, burro. como dice la escritura. Exacto. Y el áspid y el león. Sí, exacto, que es el Estará famoso con- texto sí. de los testigos, pero bueno, no entremos en detalles de eso. A ver, el mosquito. Entonces, ¿el mosquito qué comía? La El pulga. mosquito. Se comió otros animalitos. ¿Y el zancudo qué comía? Pero por eso le digo, ahí está, dice que No. toda planta. Es toda planta. Solo plantas. Todo. Solo planta. Entonces, ¿cuál era la dieta de Adán? ¿Y había cadena alimenticia ahí? No había cadena alimenticia. Adán era vegetariano. Hay que leerlo detalladamente, el 29 y el 30, para ver qué dice, y a todo animal le ha dado toda planta. ¿Cuál es la diferencia del alimento entre Adán y los animales? No había ninguna diferencia. Sí, el Sí. fruto de los árboles. Mírenlo ahí. El 29 dice, Ah, sí, solamente el árbol de y los todo frutos. árbol cuyo Esa era- fruto lleva semilla. Esa era la gran diferencia. Ellos Porque podían el comer. Señor vuelve otra vez en el versículo 30 y dice, toda planta verde le será para comer. Y la planta del versículo 29 es la que da semilla que está sobre la Que tierra. es que es tan rica y Dios me está diciendo con esta fruta que me ama. Por eso le dio tantas propiedades. Pero es que es tan rica y el mico no dice, ay, tan bello Dios me dio esta fruta. Es que es tan rica que los micos se las comen y los otros animales se las comen, los lemures, micos, hasta las jirafas y los elefantes se comen las frutas, ¿sí? Pero realmente porque son tan buenas y tan deliciosas. Pero ahí la cadena alimenticia para Adán era vegetariano totalmente. Mire, en todos estos plantas que dan semilla, que viene por las rodillas y viene aquí más o menos por entre rodillas y cadera, de alto, del hombre, del ser humano, ¿qué tenía que hacer Adán para comer? Cogerlas nada más. Miren, y agacharse. Coma, coma, y los árboles, Va. tin, Ay, qué rico. coma. O sea que una persona sí puede vivir nada más de vegetales y frutas. Bueno, es Como he que- estado, como he hecho yo los últimos 5 Bueno, años. yo pregunto, ¿y Yo por qué estoy hoy? enferma. ¿Y por qué hoy? He vivido. ¿Y por qué hoy hay desde cadena niña estoy en alimenticia? dieta solamente de fruta y verdura. Después del no como nada desequilibrio más. que hubo en ¿Y el por qué pecado, hoy hay cadena por causa del alimenticia? pecado. Por el pecado. Bueno, vamos a ver El más adelante a desequilibrio. ver qué pasó. ¿Qué pasó? Porque hoy comemos carne y Hoy rica comemos que carne. es, Sí, bien claro, rica. y muy rica. Y todo lo que hizo Dios es bueno. Sí, es rica, pero la carne roja es malísima para el cuerpo. Listo, sigamos. Entonces, Versículo el mismo. rica de sabor. ¿Habían plagas ahí? ¿Habían plagas? Pero dice Dios No. que fue así, ¿no? Sí, y fue así. Y fue así, o sea que el hombre alcanzó a comer así, tuvo dieta de esa y las bestias tuvieron dieta de esa, porque dice, y fue así. Habían plagas, ¿no? ¿Cierto? No. ¿Y qué dice ahí? ¿Qué es el ejército en el 2.1? Bueno, todavía no hemos llegado ahí. Dividió Espere. Dios. ¿Qué comían ahí Adán y Eva? Los alimentos estos, ¿cierto? Indudablemente, De la los tierra. árboles de Pregunto. la tierra, los árboles de frutos de la tierra, De los las frutas de los árboles y todo lo que produjera la tierra. Exactamente. Pregunto, ¿por qué lo creó el último día? ¿Se acuerda que hablamos que la formó y después de que la formó toda la tierra, la creó ahí? Para dejar la vista a la creación del hombre, para que se empiece a alimentar, Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahí? poniendo orden. ¿Qué vemos de ahí? Listo, es un Dios de orden. Está dejándolo listo. ¿Qué más ve usted ahí? Que está pensando en el hombre, en su Muy bien. sustento, En su provisión. esa provisión. ¿Qué le proveyó Dios ahí aparte de fruta? ¿Podía vivir el hombre en la tierra como estaba en el versículo 2, 3 o 4? No. O Dejó 5 el o 9 alimento o para el 10. final. Entonces, Por ¿qué le eso. dio? Por eso, pero en cuanto a alimento. Pero aparte de alimento, ¿podía vivir antes? No, le ¿Qué dio le comodidad, proveyó? le dio confort. ¿Dónde viven los peces? En el mar, ¿Y ese qué vendría a ser? ¿Y dónde vivimos nosotros? sobre la tierra. ¿Y dónde exactamente?
¿Y las aves dónde vuelan? ¿Las En aves el pueden aire. volar debajo del agua? O no, No pueden. ¿sí? ni correr sobre la superficie Exacto. de la tierra. ¿Qué O sea, está Dios haciendo preparó el mundo para el hombre, para que sea habitable. ¿Y qué le está? Muy bien, lo está poniendo habitable, pero ¿qué le está preparando? ¿Qué? Su futuro sustento, ¿Pero solo físico? no material. Ah, bueno, material, físico. Dice en el Material. 31, dice en el 31 que, y fue así, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno, sí, que era bueno. pero en Gran gran manera. manera. ¿Qué hizo Dios? Le proveyó un ambiente. Es correcto, esa era la palabra. ¿Qué hizo con los animales? A los peces que les proveyó. El pescado, ¿usted ha visto alguna vez un pescado por acá volando? No, ¿O una vez por allá debajo del agua? no. No, ¿cierto? Al pez le proveyó un ambiente. A la ave la hizo del agua, pero le proveyó un ambiente su y ambiente. dijo para que vuelen en la amplia expansión del mar, Sí, sí. del aire, pues del cielo. Y al ser humano le proveyó un ambiente al otro, al otro ser viviente, a la vaca, al ternero, a la jirafa, a todos. Les proveyó un ambiente. Hoy en día, ¿cuál es ese ambiente en el que vivimos? El que debe vivir el hombre. No es todo lo contrario a como está descrito. Totalmente. Listo. ¿Por qué lo hizo el último día? ¿Por qué hizo al hombre el último día? Ujú. Porque primero tenía que prepararle todo Ese ambiente para que pudiera, para que él pudiera vivir vivir. y O sea, pudiera desarrollarse en él. no podía vivir en el cuando No, la no. tierra estaba sumergida en el agua. O en tinieblas, ¿Sí ven? o no había nada. ¿Sí ven la No podía protección? tampoco ponerlo a vivir cuando había hecho los peces marinos, Muy bien. porque Adán a la larga no era pescador, Exacto. simplemente. Así de sencillo. Así de sencillo. ¿Por qué todos los días empiezan y dicen hermana Leonor? Porque el hermano Carlos ya sabe esta pregunta, entonces esta para él no es. Y esta mi esposa también ya se la sabe. ¿Por qué todos los días? De pronto usted ya la sabe también, pero si los televidentes no lo saben, las personas que están viendo el video, puede ser una buena pregunta. ¿Por qué todos los días dicen, y fue la tarde y la mañana del día primero, fue la tarde y la mañana del día segundo, fue la tarde y la mañana del día tercero, cuarto, quinto, hasta llegar al sexto y el séptimo? ¿Por qué todos dicen eso? ¿Sabe? Porque todos quieres. Todos los días. Porque la Dicen Biblia así, dice- cuando hace cada cosa. en el Pero día por el dice. orden de él. Es decir, ¿cómo así? Por el orden de él. Voy a hacer tal cosa de la noche a la mañana, tal. Por eso, segundo, entonces- tercer día, por el orden. ¿Pero cuál orden? ¿Por qué de la noche a la mañana? O de la tarde a la mañana, como lo nombra la Biblia. Porque quiso. Dice, pero dice que empieza la tarde y la mañana y fue un día. O sea que, ¿qué nos está Hizo enseñando? cada día una Muy cosa. bien, pero ¿cómo empieza el día para Dios? El día empieza para Dios según La la tarde. escritura en la tarde. En la tarde. Muy bien, para Dios Hasta el la día madrugada. Hasta la mañana. empieza en la tarde y es así. Por eso dice, y fue la tarde, esto es O sea, de las 6 p.m. a las 6 Tarde. de la mañana. tarde. Y a las 6 a.m., esto es Pero ¿y hay cuántas horas? Ahí hay 12. mañana. Dice que fue la tarde, tarde es 6 p.m. Sí. A las 6 a.m. Ya es mañana. ya es mañana. Pero como dice un día, pues tiene que transcurrir 24 horas. ¿Hasta qué horas tendría que transcurrir otra vez? Hasta las A 6 las 6 de la tarde. Hasta las 6 otra vez p.m. del otro día. Para que empezara. Aquí, en estos 3 días, en estas 6 por 3, 18, supuestamente, pero yo no estoy sumando de a 6. Estoy diciendo es 6 de la mañana. De 6 de la tarde, perdón. A 6 de la mañana hay 12 horas. Y de 6 de la mañana a 6 de la tarde de nuevo, ¿cuántas hay? 24. Otras 12. Es decir, aquí ya O sea, que yo serían... considero que son el día 12 horas. Yo no, la Biblia. No, 24 horas. 12 horas el día, claro. De 6 a.m. a 6 El p.m. día, el día. El día luz. El día luz día. Luz día, El 12 De las horas. 6 de la tarde a las 6 de la mañana. Luz día, Yo sí. pensé que sea un día. Claro. Y la noche, lo que pasa es que cuando la Biblia dice tarde, me está contando desde las 6 de la tarde, que es ya la tarde y la noche, hasta las 6 de la mañana. Esas son la noche, Esas son las 12 horas de la noche. de la noche. Y de las 6 de 6 la a.m. de la mañana Hasta las 6 de la tarde. es el la luz día. día.
y ya eso da un día de 24 horas, que es lo que muestro acá. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Por eso es que Dios dice, fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana el día segundo, fue la tarde y la mañana el día tercero, fue la tarde y la mañana el día cuarto. Listo. Si Por eso es Dios así, empezó a crear a las 6 de la tarde y terminó a las 6 de la tarde del día siguiente. del día siguiente, si eso es así, Para completar el ciclo de cuando 24 Dios horas. hizo, exactamente, para completar el ciclo de 24 horas, muy bien. Si eso es así, de que los 24 horas del día, ¿cómo empezaba Adán su primer día? En la tarde, Y entonces, ¿cómo empezaba? A las 6 de la tarde. Muy bien. O sea, Que él empezaba de la tarde al día. sí, Adán empezaba a las 6 de la tarde del día muy y bien. terminaba el día siguiente a las 6 de O la sea, tarde. ¿y qué empezaba a hacer en esa tarde? ¿Qué hizo? ¿Qué hacía? Sus actividades, labrar la tierra, a descansar en la noche. Adán empezaba descansando. ¿Cuándo duerme el hombre? En la noche. De noche. Pero todavía seguimos descansando en la noche. Correcto. Claro. A eso me refiero. Wow, Dios Pero creó al no a las hombre. 6, nadie se acuesta a las Dios 6. creó al hombre y todavía así lo puso a dormir. Y le dijo, ¿sabe qué, hermano? Mire, todo esto lo hice para usted. Así que empieza el Hágase. descanso. Empiece a deleitarse Con en el descanso. Claro, la palabra de Dios por eso es que dice que el El día descanso séptimo. no se hizo por causa de Dios, sino se hizo Para. por causa para el hombre. Correcto. No está hecho el día de descanso por el hombre, sino el hombre por el día de descanso. O sea, Espérate, es- no, eso, espérate Wow. ahí. Punto. Eso lo dice la Biblia, Eso Sí, lo sí, dice. sí, sí. pero sería bueno anotarlo. Descanso. ¿Qué le dice Dios al hombre cuando lo hace a las 6 de la tarde? Y aquí, a las 6 de la tarde, empezaba ¿qué? Ahí terminó. ¿Y ahí qué empezaba? La noche, El día. el séptimo día, ¿Y qué hizo en él? Él descansó. Mire. Empezaba el hombre descansando. Disfrute, mijo, todo lo dice para usted. Así de sencillo. Todo esto lo dice para usted. Disfrútelo. Va más tranquilo. Y al otro día, ¡wow! ¿Qué es esta locura, Dios mío?